Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar. El día de hoy vamos a dar la definición de número cardinal sucesor y número cardinal límite. Para ello necesitamos ver dos cosas. Necesitamos el teorema de Artois y necesitamos definir la función Aleph. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar demostrando el teorema de Artois. ¿Qué dice el teorema de Artois? Vamos a enunciarlo. Teorema de Artois. ¿Qué dice el teorema? Sea un conjunto. El teorema de Artois garantiza que existe alfa, número ordinal, mínimo, tal que alfa no está dominado por el conjunto A. Es decir, dado un conjunto A, siempre podemos encontrar el mínimo número ordinal que no está dominado por el conjunto A. Vamos a hacer la demostración. Consideremos el siguiente conjunto. Sea kappa igual al conjunto de números ordinales, tales que alfa sí está dominado por el conjunto A. Necesitamos probar que kappa es un conjunto. Esto no se sigue por el axioma de comprensión o el axioma de unión o el axioma de potencia, de los axiomas básicos. Se va a seguir del axioma de esquema de reemplazo, pero eso vamos a verlo después. Vamos a suponer ahorita que kappa realmente es un conjunto. Supongamos que kappa es un conjunto. Y vamos a hacer la siguiente afirmación. Kappa es el mínimo ordinal que no está dominado por A. Vamos a hacer la demostración. Vamos a ver primero que kappa es un número ordinal. Después vamos a ver que no está dominado por A y que efectivamente es el mínimo con esas propiedades. Demostración. Como kappa es un conjunto de números ordinales, esto implica que kappa con la relación de pertenencia es un conjunto bien ordenado. Entonces kappa con la relación de pertenencia realmente es un conjunto bien ordenado, ya que es un conjunto de números ordinales. ¿Qué más tenemos que ver? Para hacer número ordinal necesitamos ver que también kappa es transitivo. Kappa es transitivo. Vamos a tomar un elemento alfa en kappa. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que alfa es un subconjunto de kappa. Tomemos beta en alfa, fijo pero arbitrario. Tomemos beta que pertenece en alfa. Como beta pertenece en alfa y como alfa es un número ordinal, sabemos que beta debe de ser un subconjunto de alfa. Por otra parte, alfa pertenece en kappa. ¿Eso qué implica? Por la definición de kappa, ¿qué significa que un elemento esté en el conjunto kappa? ¿Cómo definimos a kappa? Lo definimos como el conjunto de números ordinales tales que están dominados por el conjunto A. ¿Eso qué implica? Eso implica que alfa debe de estar dominado por el conjunto A. Pero entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que beta es un subconjunto de alfa. Y tenemos que alfa está dominado por el conjunto A.
Como beta es un subconjunto de alfa, entonces beta está dominado por alfa. Y alfa está dominado por... con todo... Ajá, y alfa está dominado por alfa. Entonces pueden decir que con todo esto tenemos que, por una parte, beta está dominado por alfa. ¿Por qué? Porque beta es un subconjunto de alfa. Una función inyectiva de beta en alfa es la que a cada elemento x de beta lo manda a x. Y también tenemos que alfa está dominado por a. Entonces beta está dominado por alfa y alfa está dominado por a. Composición de inyectivas es inyectiva. Entonces de aquí se sigue que beta está dominado por a. Y por la definición del conjunto kappa, se sigue que beta pertenece al conjunto kappa. Beta pertenece en kappa. Pero beta, ¿dónde lo tomamos? Fue un elemento fijo pero arbitrario en el conjunto alfa. Por lo cual, esto implica que beta es un que alfa es un subconjunto de kappa. ¿Y dónde tomamos alfa? Fue un elemento en kappa arbitrario. ¿Okay? Por lo tanto, todo elemento de kappa es un subconjunto de kappa. Por lo tanto, kappa es un conjunto transitivo. Kappa es un conjunto transitivo. Pero también sabemos que kappa es un conjunto bien ordenado con la relación de pertenencia. Entonces kappa es un conjunto bien ordenado con la relación de pertenencia y kappa es un conjunto transitivo. Podemos concluir que kappa es un número ordinal. Por lo tanto, kappa es un número ordinal. Kappa es un número ordinal. ¿Qué más tenemos que ver que cumple kappa? Tenemos que ver que kappa no está dominado por el conjunto A. Afirmación. Kappa no está dominado por el conjunto A. Supongamos lo contrario. ¿Eso qué implica? Eso implica que kappa está dominado por el conjunto A. Pero si kappa está dominado por A, entonces kappa pertenece al conjunto kappa. Kappa es elemento de sí mismo. Eso no es posible en la clase de los números ordinales. Contradicción. ¿Qué supusimos mal? Supusimos mal que kappa está dominado por el conjunto A. Por lo tanto, kappa, connotación, tendríamos esto. Kappa no está dominado por el conjunto A. Y nuestra última afirmación. Kappa es el mínimo número ordinal que no está dominado por A. Kappa es el mínimo número ordinal que no está dominado por el conjunto A. Vamos a hacer la demostración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un número ordinal alfa menor que kappa. Arbitrario. Fijo pero arbitrario. Y vamos a ver que cualquier ordinal alfa menor que kappa debe de estar dominado por el conjunto A. Y con eso habremos probado que kappa es el mínimo número ordinal que no está dominado por el conjunto A. Tomemos alfa menor que kappa. Si alfa es menor que kappa, como alfa y kappa son ordinales, el menor se traduce en una pertenencia. Y como alfa pertenece en kappa, y por la definición de kappa, sabemos que alfa debe de estar dominado por el conjunto A. ¿Se acabó? Por lo tanto, kappa es el mínimo ordinal
que no está dominado por el conjunto A. Y acabamos. Casi acabamos todo. ¿Por qué algo nos falta? Nos falta ver que kappa es un conjunto. Que realmente kappa es un conjunto. Pero bueno, ya suponiendo que es un conjunto, hemos construido el mínimo número ordinal que no está dominado por el conjunto A. ¿Ok? Así que nada más vamos a ver que realmente kappa es un conjunto. Afirmación. Kappa, recordemos la definición de kappa, son todos los números ordinales, tales que alfa está dominado por A, es un conjunto. Para demostrar que kappa es un conjunto, vamos a ayudarnos del axioma de reemplazo. Para ello vamos a considerar una función entre clases. Pero primero vamos a definir este conjunto W. W va a ser el conjunto de todos los B, R que pertenecen en el potencia de A cruz el potencia de A cruz A, tales que B, R es un conjunto bien ordenado. Y vamos a definir la siguiente función. Definimos f que va de W a todo el universo. Recuerden que V denota, aquí lo pongo entre paréntesis, V es el conjunto de x's, tales que x es igual a x, ¿no? Es la clase de todos los conjuntos, ¿no? Entonces definimos esta función que va de, esto sí es un conjunto, por el axioma de comprensión, este es un conjunto, tenemos un conjunto base que es el potencia de A cruz, el potencia de A cruz A, y la propiedad es que el objeto sea un conjunto bien ordenado. Por axioma de comprensión, W es efectivamente un conjunto. ¿Cuál es la regla de correspondencia de esta función? Que a cada B, R lo mandemos al tipo de orden de B, R, que por el teorema de enumeración sabemos que es único. Hay un único número ordinal que es isomorfo a B, R. ¿Ok? Bueno. Entonces, definimos esta función por el axioma de reemplazo. Por el axioma de reemplazo tenemos que la imagen de W bajo la función f es un conjunto. Hacemos la siguiente afirmación. Afirmación. F de W debe de ser igual a kappa. ¿Quién es kappa? Kappa es el conjunto que definimos al principio. Este. ¿Okay? Entonces vamos a ver que estos dos no podemos hacer doble contención. ¿Por qué? Porque la doble contención es válida únicamente con conjuntos. Pero vamos a ver que los objetos, los elementos de f de W cumplen la propiedad de estar dominados por el conjunto A. Y cualquier ordinal que esté dominado por A debe ser elemento de f de W. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la demostración. No es doble contención, no hay que confundirnos, porque kappa no es un conjunto. Si fueran ambos conjuntos, entonces sí podríamos hacer doble contención. Pero lo que vamos a hacer es ver que todo elemento de f de W está dominado por kappa. Y que si tomamos un número ordinal que esté dominado por el conjunto A, ese número ordinal debe ser elemento de f de W. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Bueno. Tomemos alfa que pertenece en f de W. Tomemos un alfa en f de W. Y notemos lo siguiente. ¿Quién es f de W? F de W, por definición de imagen directa de W bajo f, esto es el conjunto de números ordinales tales que existe un B subconjunto de A, existe R
subconjunto de A cruz A, tal es que B, R es isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. La imagen directa de W bajo F son todos los números ordinales, tales que existe B subconjunto de A, R subconjunto de A cruz A, tal que B, R es isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. Al decir que aquí son isomorfos, es un hecho que esta pareja B, R debe de ser un conjunto bien ordenado. Entonces realmente F de W es este conjunto. ¿Ok? Y como alfa pertenece en F de W, entonces ¿eso qué implica? Eso implica que existe B subconjunto de A, existe R subconjunto de A cruz A, tales que B, R es isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. Pero si son isomorfos, en particular son equipotentes. Entonces, alfa es equipotente con el conjunto B. Pero B es un subconjunto de A. Y si B es un subconjunto de A, entonces B está dominado por el conjunto A. Y entonces tenemos lo siguiente. Por un lado, tenemos que alfa es equipotente con B. Por otro lado, tenemos que B está dominado por el conjunto A. Juntando esas dos cosas, tenemos que alfa es equipotente con B, está dominado por A. Acuérdense que si alfa es equipotente con B, entonces en particular alfa está dominado por el conjunto B. Recuerden, la definición de ser equipotente es que haya una biyectiva. Que alfa esté dominado por B quiere decir que hay una inyectiva de alfa en B. Toda biyectiva en particular es biyectiva. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que alfa está dominado por B, que por supuesto hay una biyección aquí, pero en particular hay una función inyectiva. B está dominado por A, y como la composición de inyectivas es inyectiva, entonces alfa está dominado por el conjunto A. ¿Eso qué prueba? Que todo elemento en F de W está dominado por el conjunto A. Vamos a escribirlo así, tal cual. Todo elemento de F de W está dominado por A. Ahora, no es doble contención, recuerden, porque capa no sabemos que sea un conjunto. Es lo que queremos ver. Queremos ver que realmente es un conjunto. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar ahora, sea alfa, un número ordinal, tal que alfa está dominado por el conjunto A. Si alfa está dominado por A, eso implica que existe una función, llamémosle h, que va de alfa en A, inyectiva. Esta función h, si restringimos su codominio a la imagen de alfa bajo h, es biyectiva. Entonces, tenemos una inyectiva de alfa en A. Y por lo tanto tenemos una biyectiva de alfa en su imagen. La imagen, ¿dónde se encuentra? La imagen de alfa bajo H se encuentra contenida en el conjunto A. A este conjunto le podríamos llamar, por ejemplo, el conjunto B. Por cambiarle la notación y hacer que se parezca a la notación de F de W, de los objetos en F de W, bueno, de este B, podemos poner el nombre de B. Y podemos definir la siguiente relación. Definimos la siguiente relación R. La siguiente relación R. X, Y están relacionados. Relación R, ¿en dónde estamos definiendo esta relación? En el conjunto B. ¿Quién es B? Es la imagen directa de alfa bajo la función h. X, Y están relacionados
si y solo si, vamos a ponerlo con esa notación, X está relacionado con Y, si y solo si tomamos imagen inversa, h a la menos 1 de X pertenece en h a la menos 1 de Y. Entonces nuestra relación, ¿cómo está definida? Es una relación en el conjunto B, donde B es la imagen directa de alfa bajo H. ¿De qué manera la definimos? X está relacionado con Y, si y solo si H a la menos 1 de X pertenece en H a la menos 1 de Y. ¿Tiene sentido esta pertenencia? Pues H a la menos 1 es un número ordinal en alfa, y H a la menos 1 de Y es un número ordinal en alfa también. Los podemos comparar, son números ordinales entonces. Los podemos comparar con la relación de pertenencia. Y ya probamos en el video donde se habla del teorema de enumeración que una relación así definida hereda las propiedades que cumple la relación en el conjunto dominio, que en nuestro caso es alfa. ¿Qué relación tiene alfa? Tiene la relación de pertenencia. Entonces, y sabemos que alfa con la relación de pertenencia es un buen orden. Entonces, por lo que ya lo probamos en el video del teorema de enumeración, probamos que en este caso la imagen, bueno, B con la relación R es un conjunto bien ordenado, isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. ¿Pero eso qué quiere decir? Entonces, alfa, ¿qué propiedades tiene? Alfa empezamos tomando... ¿Alfa dónde lo tomamos? Alfa fue un número ordinal con la condición de que estuviera dominado por el conjunto A. ¿Y a qué llegamos? A que existe un conjunto B, a que existe un subconjunto de a que existe una relación en B, tal que B, R es un conjunto bien ordenado, isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. Y vemos la definición de f de w. ¿Quién es f de w? Son todos los números ordinales para los cuales existe B, subconjunto de A, existe R, subconjunto de A cruz A, tal que B, R es isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. Es decir, alfa pertenece a f de w. Entonces, ¿qué probamos? Que si alfa es un número ordinal tal que alfa está dominado por A, alfa debe de ser un elemento del conjunto f de w. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que f de w queda caracterizado por esta propiedad. Esta de aquí. ¿Por qué? Porque todo ordinal que esté dominado por A es elemento de f de w. Y vimos que todo elemento de f de w está dominado por el conjunto A. Entonces, f de w, que sí sabemos que es un conjunto, lo podemos escribir también como todos los ordinales, tales que están dominados por el conjunto A. Conclusión, kappa sí es un conjunto. Pero aunque parezca doble contención, no hicimos doble contención, pues la doble contención se hace entre conjuntos. Y nosotros no sabíamos, hasta ahorita ya sabemos, que si kappa era o no un conjunto. Entonces ya está la prueba. Teniendo esto, ahora vamos a definir el número de Artois de un conjunto A. Definición. Sea un conjunto. El número de Artois el cual vamos a denotar por
Lo vamos a denotar de esta manera, H de A. El número de Artois de A, esto está entre paréntesis, lo vamos a denotar por H de A, se define como el mínimo ordinal que no está dominado por el conjunto A. ¿Y qué podemos decir? Bueno, esta es nuestra definición. Tomas un conjunto A y el número de Artois de A, lo vamos a denotar por H de A, se define como el mínimo número ordinal que no está dominado por el conjunto A. Una observación. Por el teorema anterior, podemos concluir que el número de Artois de un conjunto siempre existe. Por el teorema anterior, H de A existe para cualquier conjunto A. Esa es la observación 1. Observación 2. El teorema anterior fue válido sin suponer el axioma de elección. O sea, el teorema de Artois es válido sin suponer el axioma de elección. Si no suponemos el axioma de elección, no pasa nada. Todos los argumentos que hicimos en la prueba siguen siendo válidos. Todo lo que hicimos. Nunca construimos una función de elección, nunca trabajamos, nunca necesitamos garantizar que un producto arbitrario de conjuntos no vacíos fuera no vacío, nunca tuvimos que garantizar que existe un buen orden sin construirlo. ¿Ok? Bueno, pues ahí está. Y otra cosa más, observación 3. Si kappa es un número cardinal, que aquí hay que recordar que los números cardinales, kappa es un número cardinal si y solo si es un ordinal inicial. Le cambiamos el nombre, pero al final de cuentas son ordinales iniciales. Siempre que hablemos de un número cardinal, nos estamos refiriendo a un ordinal inicial. ¿Por qué se le cambió el nombre? Porque tienen la virtud que uno deseaba que cumplían los números cardinales. Suponiendo el axioma de elección que se probó en el video pasado, que todo conjunto es equipotente a un único ordinal inicial. Entonces, con el axioma de elección, los ordinales iniciales los ordinales iniciales van a jugar el papel de los números cardinales. Y entonces, en vez de llamarles ordinales iniciales, uno les cambia el nombre a números cardinales. Pero número cardinal y ordinal inicial, suponiendo axioma, sin suponer o suponiendo axioma de elección, son lo mismo, al menos en esta teoría que estamos haciendo. ¿Okay? Si kappa es un número cardinal, el número de Artois de kappa lo vamos a denotar. Ya habíamos introducido una notación, o sea, podríamos denotar el número de Artois de kappa como h de kappa. Pero en el caso especial de los números cardinales vamos a usar otra notación. Vamos a llamarles kappa más. ¿Ok? Entonces, bueno. Tenemos definido el número de Artois de un conjunto A. En el caso de que el conjunto A es un número cardinal, el número de Artois lo vamos a denotar por kappa más. En su forma general lo denotamos por h de A, que es el mínimo ordinal que no está dominado por el conjunto A.
vamos a demostrar otra propiedad más que cumple el número de Artois del conjunto A. Teorema: si A es un conjunto, entonces el número de Artois del conjunto A es un número ordinal inicial. Vamos a hacer la demostración. Y bueno, entonces, incluso entonces en vez de llamarle ordinal inicial, podríamos llamarle número cardinal. ¿Ok? Pero esto es válido incluso sin axioma de elección. Todo esto que hemos hecho es válido sin el axioma de elección. Si no tenemos el axioma de elección, entonces no tiene sentido cambiarle el nombre a los números ordinales iniciales por números cardinales. Eso únicamente tiene sentido cuando introduces el axioma de elección, porque así los números cardinales son precisamente los ordinales iniciales. ¿Ah? Aquí le puedo poner número cardinal, número ordinal inicial, como yo quiera. Le puse ordinal inicial. Bueno, vamos a demostrar. Demostración. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a tomar beta menor a el número Artois de A. Tenemos beta menor al número Artois de A. Supongamos que beta es equipotente a el número Artois de A. Ahora, como beta es menor al número Artois de A, entonces beta pertenece al número Artois de A. ¿Y cómo se definió el número Artois de A? El número Artois de A se definió como todos los números ordinales. Acuérdense de la definición. Todos los números ordinales, tales que alfa está dominado por el conjunto A. Acuérdate que ese es el número Artois del conjunto A. En la prueba, así lo definimos. Aquí está. Checa. Kappa, ¿cómo se definió? Como el conjunto de números ordinales que están dominados por el conjunto A. Y después, ¿qué probamos? Que kappa es el mínimo número ordinal que no está dominado por el conjunto A. Que no está dominado por el conjunto A. Entonces, beta pertenece al número Artois de A, lo cual implica, por la definición del número Artois de A, que beta está dominado por A. Pero por nuestra hipótesis, ¿qué tenemos? Tenemos que beta es equipotente con el número Artois de A. Pero eso implicaría que el número Artois de A está dominado por el conjunto A. Eso no es posible. Eso es una contradicción, ya que por hipótesis H de A es el mínimo ordinal que no está dominado por el conjunto A. Y aquí estamos diciendo que sí lo está. Contradicción. ¿Qué supusimos mal? Supusimos mal que beta es equipotente con H de A. Por lo tanto, para todo beta menor al número Artois de A, beta no es equipotente con el número Artois de A. Es decir, el número Artois de A es un ordinal inicial. Entonces, el número Artois de A es un ordinal inicial. ¿Ok? Bueno. Vamos a demostrar otra propiedad relacionada al número Artois. Voy a comer la hoja. Ahí está. Pero relacionada con los números cardinales. O ordinales iniciales, como tú le quieras decir. Teorema. Sea kappa un número cardinal. Sea kappa un número cardinal. Entonces, kappa más es el mínimo cardinal tal que kappa es menor que kappa más. Kappa más es el mínimo número cardinal
tal que kappa es menor que kappa más. En medio puede haber muchos números ordinales, pero que sean cardinales, el más pequeño de todos va a ser kappa más. Si hacemos un dibujo, aquí tenemos a kappa, aquí tenemos a kappa más, y en la clase de los números cardinales, este es el cardinal que le sigue a kappa. Pero en medio podríamos tener ordinales. Aquí podríamos tener otros números ordinales. Pero si nos fijamos únicamente en los números cardinales, el cardinal que le sigue a kappa es kappa más. Vamos a hacer la demostración. Por definición de kappa más, sabemos que kappa más, por definición de kappa más, sabemos que kappa más no está dominado por el conjunto A. Perdón. Kappa más no está dominado por kappa. No está dominado por kappa. Eso implica que kappa está dominado estrictamente por kappa más. Pero de aquí se sigue que kappa debe de ser menor. Este es el menor de números ordinales que kappa más. Aquí es dominado. Y este es el orden en la clase OR, ¿no? Ok. Entonces, por la definición de kappa más, puedo decir que kappa más no está dominado por kappa. De ahí se sigue que kappa debe estar dominado estrictamente por kappa más. Y como kappa y kappa más son números cardinales, en particular son números ordinales iniciales, entonces debe suceder que kappa, como número ordinal, es menor a kappa más. Entonces tenemos que kappa es menor a kappa más. Ya se cumple esto. Ahora hay que ver que kappa realmente es el mínimo con esa propiedad. Entonces tenemos esto. Ya, vimos que kappa más queda por delante de kappa. Ahora supongamos que tomamos un ordinal que sea menor que kappa más. Otra vez, ¿cuál es la definición de kappa más? Es el número de Artois, ¿verdad? Es el número de Artois de kappa. Y el número de Artois de kappa se definió como el conjunto de números ordinales que están dominados por el conjunto kappa. Entonces, si alfa es menor que kappa más, entonces alfa debe pertenecer en este conjunto. Lo cual implica que alfa debe estar dominado por kappa. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier número cardinal que te tomes menor que kappa más, incluso un ordinal arbitrario, en particular cualquier número cardinal menor que kappa más, debe de estar dominado por kappa. Por lo cual, bueno, y de aquí que se sigue, de aquí se sigue que alfa debe ser menor que kappa. Y entonces, ¿qué tenemos? Que kappa más es el mínimo cardinal tal que kappa es menor que kappa más. ¿Se acabó? Es el mínimo número cardinal tal que kappa es menor que kappa más. Ahí está. Entonces, si nada más nos fijamos, si únicamente nos interesa estudiar a los números cardinales y tenemos al número cardinal kappa, y uno se pregunta, ¿qué número cardinal sigue? El que sigue va a ser kappa más. O sea, el número de Artois del cardinal kappa. ¿Ok? Bueno, lo que sigue es definir la función Aleph. Vamos a dar la definición y después vamos a demostrar que realmente existe usando el teorema de recursión transfinita. Definición. Vamos a definir la función Aleph. Definimos la función Aleph, la cual va de la clase de los números ordinales
a la clase de los números cardinales, a la cual vamos a denotar por car. Esta es la clase de números cardinales. Que recuerden que los números cardinales son los ordinales iniciales. ¿Con qué propiedad? ¿Cómo la vamos a definir? Definimos esa de manera recursiva. Al F0. Al F0 lo vamos a definir como omega 0. Al F del sucesor de un número ordinal lo vamos a definir como el número Artois de Aleph alfa. Para todo alfa, número ordinal. Y 3. Si alfa es un ordinal límite, entonces Aleph alfa se define como el supremo del conjunto de todos los Aleph beta, tal que beta es menor que alfa. Entonces, la función Aleph, esta cosa se lee de la siguiente manera. Aleph. Aleph. La función Aleph es una función de la clase de los números ordinales en la clase de los números cardinales infinitos, la cual se define de manera recursiva. Aleph 0 es omega 0. Omega, simplemente vamos a ponerle omega. Aleph del sucesor de alfa va a ser el número Artois de Aleph alfa. Eso para cada alfa, número ordinal. Y en el caso en que alfa es un ordinal límite, Aleph alfa se define como el supremo del conjunto de los Aleph beta, tal que beta es menor que alfa. Vamos a ver que realmente existe una función con estas características. Veamos que realmente existe una función con dichas características. Entonces, ¿y cómo la vamos a definir? Bueno, vamos a usar el teorema de recursión transfinita. Para ello necesitamos tres funciones que estén definidas en todo el universo. Vamos a dar sus reglas de correspondencia. Definimos G1, G2, G3, funciones entre clases definidas en todo el universo, V, tales que G1 de X va a valer omega, en cualquier caso. G2 de X, en cualquier caso, va a valer el número de Artois de X. G3 de X, como solemos definir la función G3, en caso de que X es una función cuya imagen es un conjunto de números ordinales, la definimos como el supremo de la imagen de X y 0 en cualquier otro caso. Entonces, consideramos estas tres funciones entre clases, G1, G2, G3, están definidas en todo el universo V y tienen estas reglas de correspondencia. G1 de X es omega. G2 de X es el número de Artois de X. Esto está bien definido, pues para cualquier conjunto existe el número de Artois. Y G3 de X es el supremo de la imagen de X si X es una función
cuya imagen es un conjunto de números ordinales, y 0 en cualquier otro caso. Teniendo esas tres funciones, podemos aplicar el teorema de recursión transfinita. Aplicando el teorema de recursión transfinita, el teorema de recursión transfinita, sabemos que existe una única f, función entre clases, tal que, propiedad 0, el dominio de f es igual a la clase de los números ordinales. 1, f de 0 va a ser igual a g1 de 0. 2, f del sucesor de alfa va a ser igual a g2 de f de alfa. Esto para cada alfa número ordinal. 3, f de alfa, en el caso en que alfa es un ordinal límite, va a ser igual a g3 de f restringida a alfa. Siempre y cuando, acuérdense, alfa es un ordinal, si alfa es un ordinal límite. Ok, entonces tenemos definida una función que va de la clase de los números ordinales hacia todo el universo. Todavía no sabemos cuál es si podemos restringir un poquito el codominio, en vez de todo el universo restringirlo a algo más pequeño. Y sabemos que tiene estas propiedades. F de 0 es igual a G1 de 0. G1 de 0 siempre va, G1 en cualquier objeto de la teoría de conjuntos va a ser igual a omega. G2 de f de alfa, por la regla de correspondencia G2, es el número Artois de f de alfa. Aquí lo ponemos en chiquito. El número Artois de f de alfa. Y f de alfa es igual a G3 de f restringida a alfa. Si alfa es un ordinal límite. Vamos a cambiar un poco la notación y vamos a empezar a deducir propiedades de esta función. Si en lugar, observación, si en lugar de escribir f de alfa, si en lugar de escribimos alef alfa, entonces lo que tenemos es esto. La propiedad 0 es que el dominio de la función alef es igual a la clase de los números ordinales. Alef 0 es igual a omega. Alef del sucesor de alfa es igual a el número de Artois. Bueno, todavía es G2 de alef alfa. De hecho, igual aquí me adelanté, pero alef 0 de principio va a ser G1 de 0. Y 3 alef alfa va a ser igual a G3 de f restringida en alfa. Esto siempre y cuando alfa sea un ordinal límite. Entonces, lo único que estamos haciendo es cambiar la notación. En lugar de poner f de alfa, escribimos alef alfa. ¿Ok? Entonces, ¿qué cumple la función alef? La función alef, su dominio es la clase de todos los números ordinales. Alef 0 es igual a omega. Alef del sucesor de alfa es igual a G2 de alef alfa para todo alfa, número ordinal. Y alef alfa, en caso de que alfa sea un ordinal límite, va a ser igual a G3 de f restringida a alfa. Y hacemos la siguiente afirmación. Afirmación. Alef alfa es un cardinal infinito para todo alfa número ordinal. Vamos a hacer la demostración. La prueba se va a hacer usando la segunda versión del principio de inducción
transfinita. También acomodo, sí. Demostración. Vamos a usar la segunda versión del principio de inducción transfinita. De inducción transfinita. Ok, entonces empezamos. Paso base. Si alfa es igual a 0, ¿cuánto vale Aleph 0? Por la definición de f, que acuérdense que estamos sustituyendo f, cambiamos la notación, pero esta es la función f. Por la definición de f, esto es igual a g1 de 0. Y por la definición de la función g1, g1 de 0 es igual a omega. ¿Omega es un número cardinal? Sí, porque es un ordinal inicial. ¿Es infinito? Sí, omega es el conjunto de números naturales y el conjunto de los números naturales es un conjunto infinito. Ya sabemos que omega es un cardinal infinito. Paso inductivo. Supongamos que Aleph alfa es un cardinal infinito. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que Aleph del sucesor de alfa es un cardinal infinito. Acuérdense, por definición un número cardinal es un ordinal inicial. Entonces lo que tenemos que ver es que Aleph del sucesor de alfa es un ordinal inicial infinito. Vamos a hacer la demostración. ¿Quién es Aleph del sucesor de alfa? Por la definición de la función f, Aleph del sucesor de alfa sabemos que es igual a g2 de Aleph alfa. Y g2, ¿cómo se definió la función g2? Aquí tenemos la regla de correspondencia. g2 se definió como el número de Artois. G2 de x, donde x es cualquier conjunto, se define como el número de Artois del conjunto x. Por lo cual, por la definición de la función g2, esto es igual al número de Artois. El número de Artois de Aleph alfa. Pero sabemos que el número de Artois, ya probamos, que el número de Artois de un conjunto es un ordinal inicial. Entonces, Aleph del sucesor de alfa termina siendo un ordinal inicial. ¿Es infinito? Sí, es infinito. ¿Por qué? Es infinito porque, y por el teorema anterior, ¿cómo se compara un número cardinal con su cardinal sucesor? Bueno, el número de Artois de dicho cardinal. Vimos que cumplen esta relación. Aleph alfa es menor a Aleph alfa más. Es lo que vimos en este teorema. ¿Dónde está? Aquí. Si kappa es un número cardinal, entonces kappa más es el mínimo cardinal tal que kappa es menor a kappa más. Y es lo que tenemos aquí. Por hipótesis, Aleph alfa es un número cardinal, infinito. En particular es un cardinal. Entonces, ¿cómo se compara Aleph alfa con Aleph alfa más? Pues Aleph alfa es menor a Aleph alfa más. Y este es infinito.
Y un menor en ordinales, bueno, si eres menor, también estás contenido. Y este es un conjunto infinito. Y este conjunto es más grande. Eso implica que Aleph alfa más es un número cardinal. Lo cual implica, ¿pero quién es Aleph alfa más? Aleph alfa más, el número Artois de Aleph alfa es Aleph del sucesor de alfa. Es un número cardinal infinito. Ya está. Entonces ya está el paso inductivo. Paso límite. El paso límite se queda como ejercicio. ¿Qué es lo que tienen que ver? Pues suponen que alfa es un ordinal límite y que para todo beta menor que alfa, Aleph beta es un número cardinal infinito. ¿Qué tienen que demostrar? Que Aleph alfa es un número cardinal. ¿Ok? Prueban esto y entonces podemos decir que por la segunda versión del principio de inducción transfinita, para todo alfa número ordinal, Aleph alfa es un cardinal infinito. Entonces, bueno, ahí acaba la demostración. Para todo número ordinal, Aleph alfa es un número cardinal infinito. Entonces, como una observación, ya con todo lo que tenemos, pues la función Aleph va de la clase de los números ordinales en la clase de los números cardinales infinitos, porque todos estos van a ser cardinales infinitos, tal que cumple, tal que Aleph 0 es igual a omega. Aleph del sucesor de alfa es el número de Artois de Aleph alfa. Y Aleph alfa, donde alfa es un ordinal límite, es el supremo de los Aleph beta, tal que beta es menor que alfa. Aquí es si alfa es un ordinal límite. Y esto es válido para todo alfa número ordinal. Condición 1, condición 2, condición 3, 0. Okay. Entonces la función Aleph es una función que va de la clase de los números ordinales en la clase de los números cardinales infinitos. ¿Qué propiedades tiene? Que Aleph 0 es igual a omega. Aleph del sucesor de alfa es el número de Artois de Aleph alfa. Tiene sentido poner este símbolo porque los Aleph alfa son números cardinales. Y quedamos que cuando estemos trabajando con un número cardinal, en vez de usar la notación h de Aleph alfa, usamos la notación Aleph alfa más. ¿Ok? Y si alfa es un ordinal límite, Aleph alfa es igual al supremo del conjunto de Aleph beta, tal que beta es menor que alfa. Ok. Y son cardinales infinitos. ¿Ok? Va. Entonces, bueno. Otra propiedad de los Aleph. Afirmación 2. O afirmación, más bien un teorema. Teorema. Para todo alfa, número ordinal, Aleph alfa. No, aquí, perdón. Si alfa es menor que beta, entonces Aleph alfa es menor que Aleph beta. Eso es lo que vamos a demostrar. Es decir, la función Aleph es monótona creciente y creciente estrictamente. ¿Okay? Vamos a hacer la demostración. Usaremos la segunda versión del teorema de inducción transfinita.
Vamos a usar la segunda versión del principio de inducción transfinita. Y empezamos sobre alfa, por supuesto. Paso base. Si alfa es igual a 0, no hay nada que demostrar. Bueno, o se cumple de manera trivial. No, aquí es inducción sobre beta. Vamos a hacer inducción sobre beta. Perdón. El teorema dice que si alfa es menor que beta, entonces Aleph alfa es menor que Aleph beta. Hay dos ordinales involucrados. ¿Cuál vamos a usar sobre cuál vamos a aplicar inducción transfinita? Vamos a aplicar inducción transfinita sobre beta. Aplicamos inducción transfinita sobre beta. Paso base. Si beta es igual a 0, no hay nada que demostrar. No existe un ordinal alfa menor que 0. Entonces, se cumple de manera trivial. Paso inductivo. Supongamos que si alfa es menor que beta, entonces Aleph alfa es menor que Aleph beta. Vamos a demostrar que si alfa es menor a el sucesor de beta, entonces a ver. Sí, que si alfa es menor al sucesor de beta, entonces Aleph alfa es menor a Aleph del sucesor de beta. Vamos a hacer la demostración. La prueba se va a dividir en dos casos. Si alfa es menor que beta, caso 1. Si alfa es menor que beta, entonces, por la hipótesis de inducción, sabemos que Aleph alfa es menor que Aleph beta. Por otra parte, Aleph beta sabemos que es menor a, ya lo probamos hace dos teoremas, probamos que Aleph beta es menor que el número Artois de Aleph beta. Pero por la definición de Aleph del sucesor de beta, eso es igual a Aleph del sucesor de beta. ¿Eso qué implica? Nos fijamos en todos los menores, nos fijamos en el principio, en el final, y entonces tenemos que Aleph alfa es menor que Aleph del sucesor de beta. Ya está. En el caso en que alfa es menor que beta. Caso 2. Si alfa es igual a beta, entonces básicamente es repetir este argumento, este de aquí. Aleph alfa, entonces es igual a Aleph beta. Aleph beta es menor a el número de Artois de Aleph beta. Pero por definición, Aleph del sucesor de beta es el número de Artois de Aleph beta. Entonces tenemos que Aleph alfa es menor a Aleph del sucesor de beta. Y ya está. El paso inductivo. Paso límite. Vamos a tomar un número ordinal. Sea beta, un ordinal límite. Supongamos que para todo gamma menor que beta se cumple lo siguiente. Se cumple que si alfa es menor que gamma, entonces Aleph alfa es menor a Aleph gamma. ¿Qué tenemos que demostrar?
tenemos que demostrar que para todo alfa menor que beta, Aleph alfa es menor que Aleph beta. Vamos a hacer la demostración. A lo mejor nos cabe en este cachito. Aleph alfa es menor que Aleph beta. Vamos a hacer la demostración. Sea alfa menor que beta. Beta es un ordinal límite. Como beta es ordinal límite, ¿esto qué implica? Esto implica que alfa más 1 es menor que beta. O el sucesor de alfa es menor que beta, como tú lo quieras escribir. Y por la hipótesis, sabemos que para cualquier gamma menor que beta, se cumple que si alfa es menor que gamma, Aleph alfa es menor a Aleph gamma. Entonces, por hipótesis, tenemos que Aleph alfa es menor a Aleph alfa más 1. ¿Cómo se compara Aleph alfa más 1 con Aleph beta? Pues Aleph alfa más 1 es un hecho que es menor o igual al supremo de todos los Aleph gamma, tal que gamma es menor que beta. Esta es la menor cota superior en el conjunto de Aleph gamma con gamma menor que beta. Tanto alfa como alfa más 1 son menores que beta. Entonces, lo más que tenemos es un menor o igual. Pero por definición, este supremo es Aleph beta. Y entonces tenemos lo siguiente. Aleph alfa es menor a Aleph alfa más 1 y Aleph alfa más 1 es menor o igual a Aleph beta. Aquí tenemos un menor, por lo cual Aleph alfa es menor a Aleph beta. ¿Se acabó? El paso límite queda también demostrado. Conclusión. Por la segunda versión del principio de inducción transfinita, podemos concluir que para cada número ordinal, Aleph alfa es un... Por la segunda versión del principio de inducción transfinita, para cualesquiera alfa, beta, números ordinales con alfa menor que beta, Aleph alfa es menor que Aleph beta. Ahí está. Es decir, la función Aleph es creciente estrictamente. Estrictamente creciente. ¿Ok? Ahí está. Ahí está la demostración. Vamos a demostrar otra propiedad más de los Aleph. Teorema. Todo cardinal infinito es un Aleph. Es un cardinal de la forma Aleph alfa para algún alfa número ordinal. Ya sabemos que todo Aleph alfa es un número cardinal infinito. Es lo que acabamos de probar en estos dos teoremas. Todo Aleph alfa, no en el teorema anterior inmediato, sino hace dos teoremas, probamos que los Aleph alfa son números cardinales infinitos. Pero lo que no sabemos es si todo número cardinal es un número de la forma Aleph alfa para algún ordinal alfa. Vamos a hacer la demostración de que efectivamente sí se pueden ver de esta forma. Demostración. Tomemos kappa, un número cardinal infinito. Un número cardinal infinito. Sea kappa un número cardinal infinito. Sea alfa el mínimo ordinal tal que kappa es mayor o igual
es menor o igual a Aleph alfa. O sea, nos fijamos en todos los números ordinales, tales que kappa es menor o igual a Aleph alfa. Y tomamos el mínimo. Esto se puede hacer, vamos a ponerlo en paréntesis. Esto se puede hacer, pues se puede probar por inducción que Aleph kappa es mayor o igual a kappa. Bueno, de hecho Aleph alfa es mayor o igual a alfa. Para todo alfa, número ordinal. Entonces, ¿existe un número ordinal tal que kappa sea menor o igual a Aleph alfa? Sí. Tomando alfa igual a kappa, sabemos que kappa es menor o igual a Aleph kappa. Entonces la clase de todos los ordinales que tienen esta propiedad es no vacía. Por el principio del mínimo ordinal, tomemos el elemento mínimo en dicha clase. Entonces sí se puede tomar este mínimo, ¿va? Tomamos el mínimo ordinal con esta propiedad y la prueba la vamos a dividir en dos casos. Caso 1. Si alfa es igual a beta más 1, o sea, es un ordinal sucesor, esto implica que beta es menor que alfa. Y por la definición de alfa, ¿cómo se definió alfa? Como el mínimo número ordinal tal que kappa es menor o igual a Aleph alfa. Entonces, como alfa es el mínimo con esa propiedad y beta es menor que alfa, podemos decir que Aleph beta es menor que kappa. Y kappa, pues es menor o igual a Aleph beta más 1. Pero Aleph beta más 1, ¿quién es? Por definición, es el número de Artois de Aleph beta, que sabemos que es el mínimo número cardinal que es mayor que Aleph beta. Y fíjense y observemos que kappa también es un cardinal que es mayor que Aleph beta y que queda por debajo o es igual a Aleph beta más 1. Entonces de aquí se sigue que Aleph beta más 1 debe de ser igual a kappa. Porque recordemos, Aleph beta más 1 es el mínimo cardinal que queda por encima de Aleph beta. Kappa que cumple. Kappa queda por encima de Aleph beta. Y además kappa es menor o igual a Aleph beta más 1. No le queda otra más que a kappa ser igual a Aleph beta más 1. Caso 2. Si alfa es un ordinal límite, esto implica que para todo beta menor que alfa, Aleph beta debe ser menor que kappa. Y kappa debe ser menor a Aleph alfa. Pero por ser ordinal límite, Aleph alfa, ¿quién es? Por ser alfa ordinal límite, Aleph alfa es el supremo del conjunto de todos los Aleph beta, tal que beta es menor que alfa. Esto implica, este menor, implica que kappa es una cota superior del conjunto de todos los Aleph beta. Y kappa además es menor o igual a el supremo de todos los Aleph beta. Entonces de aquí se sigue que kappa debe ser igual a el supremo del conjunto de los Aleph beta, tal que beta es menor que alfa. Ya está. Y este por definición es Aleph alfa. Ahí está la demostración. En cualquier caso, si tú tomas un número cardinal infinito, siempre vas a encontrar un ordinal tal que, un ordinal alfa, tal que Aleph alfa debe de ser igual a kappa. En el video pasado, regresando a cosas del video pasado, en el video pasado definimos una jerarquía en la clase de los ordinales iniciales infinitos. Y estaba incompleta. No podíamos probar que todo
ordinal inicial infinito tenía que estar en la, forzosamente estaba en la jerarquía. No lo pudimos probar. Pero con esto que hemos probado, vamos a ver que la jerarquía es completa. Está completa la jerarquía. ¿Ok? Vamos a hacer la demostración. ¿Y cómo le vamos a hacer? De la siguiente manera. Para cada alfa número ordinal, Aleph alfa es igual a omega alfa. Vamos a hacer la demostración por inducción transfinita. Si alfa es igual a 0, ¿cuánto vale Aleph 0? Aleph 0 es igual a omega. Pero también omega 0 se definió como omega. Entonces el paso base ya está. Paso inductivo. Supongamos que Aleph alfa es igual a omega alfa. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que Aleph del sucesor de alfa es igual a omega del sucesor de alfa. Vamos a empezar de este lado de la igualdad. Notemos que ¿quién es Aleph del sucesor de alfa? Aleph del sucesor de alfa sabemos que es el número de Artois de Aleph alfa. ¿Y cómo se definió el número de Artois de Aleph alfa? Como el conjunto de ordinales, vamos a cambiarle la letra aquí, beta, ordinales tales que beta está dominado por Aleph alfa. Es el conjunto de números ordinales beta, tales que beta está dominado por Aleph alfa. Pero también vimos que este conjunto es igual a la imagen de W bajo la función f. Vamos a regresar. ¿Quién es W y quién es f? Son las funciones que definimos en la prueba del teorema de Artois. Aquí las tengo. Aquí está. F de W, ¿quién era? Todos los ordinales, tales que existe B subconjunto de A y R subconjunto de A cruz A, tal que B, R era isomorfo alfa con la relación de pertenencia. Pero en nuestro caso ya no tenemos al conjunto A. ¿Quién jugaría el papel de A? Aquí tendríamos que tomar a A como ¿quién? Como Aleph alfa. Tomaríamos al conjunto A. En nuestro caso, este era un conjunto arbitrario. Esto era tomamos un conjunto A y demostramos que existe el mínimo ordinal que no está dominado por el conjunto A. Y construimos esta función, donde esta función, ¿cuál era? La que a cada conjunto bien ordenado, contenido en A, le asignábamos el tipo de orden de dicho conjunto bien ordenado. Entonces tomamos A como Aleph alfa. W es el conjunto de los bien ordenados contenidos en Aleph alfa. Y entonces tenemos que ¿quién es f de W? Sustituimos lo que teníamos en esta hoja. Lo sustituimos, pero en el caso de que A es igual a Aleph alfa. Y entonces nos queda que esto es igual al conjunto de betas, números ordinales, tales que, beta, tal que existe B, subconjunto de Aleph alfa, cruz, Aleph alfa, y existe existe B, subconjunto de Aleph alfa, y existe R, subconjunto de Aleph alfa, cruz, Aleph alfa, tales que B, R es isomorfo a beta con la relación de pertenencia. Pero aquí aplicamos la hipótesis de inducción. Por hipótesis de inducción sabemos que Aleph alfa y omega alfa son iguales. Y entonces este conjunto lo puedo sustituir por el conjunto de betas, números ordinales, tales que existe B, subconjunto de omega alfa, existe R, subconjunto de omega alfa cruz, omega alfa, tales que B, R es isomorfo a beta con la relación de pertenencia.
Pero recordando la definición de omega alfa, ¿esto quién es? Por la definición de omega del sucesor de beta, de alfa, perdón. ¿Esto quién es? Este es omega alfa más 1. Por lo tanto, Aleph alfa más 1 es igual a omega alfa más 1. Está probado el paso inductivo. Paso límite. El paso límite es trivial. Este es muy, muy sencillo. Paso límite. Supongamos que alfa es un ordinal límite. Y que para todo beta menor que alfa, Aleph beta es igual a omega beta. Entonces, ¿cuánto vale Aleph alfa? Aleph alfa es el supremo del conjunto de, por la definición de Aleph, es el supremo de todos los Aleph beta, tal que beta es menor que alfa. Pero usamos la hipótesis de que Aleph beta es igual a omega beta para todo beta menor a alfa, y entonces tenemos que esto es igual al supremo del conjunto de todos los omega beta, tal que beta es menor que alfa. Podemos sustituir Aleph beta por omega beta, pues beta es menor que alfa. Ajá. Y esto por definición de los omega alfa, esto es igual a omega alfa. Y entonces tenemos que Aleph alfa es igual a omega alfa. Y usando el principio de inducción transfinita, podemos concluir que Aleph alfa es igual a omega alfa para todo alfa número ordinal. ¿Ok? Bien. Corolario. De hecho ya no lo voy a probar. O sea, se sigue inmediatamente de todo esto. Tómate capa un ordinal inicial infinito. Bueno, sí lo vamos a probar, pero no lo vamos a enunciar formalmente. Tómate capa un ordinal inicial infinito. Entonces, sabemos que entonces capa debe ser igual a... Bueno, entonces como capa es un ordinal inicial infinito, capa es un número cardinal. De hecho, ordinales iniciales y cardinales son lo mismo. Tengamos o no el axioma de elección. Así como los definimos, un número cardinal es un ordinal inicial, estamos hablando de los mismos objetos. Entonces, capa debe ser igual a Aleph alfa. Para algún alfa, número ordinal. Pero Aleph alfa sabemos que es igual a omega alfa. Entonces capa es igual a omega alfa. Entonces cualquier ordinal inicial infinito debe ser un omega alfa. Esto implica que la jerarquía es completa. Que es lo que queríamos probar. ¿Ok? Ya teniendo esto, podemos dar la definición de cardinal sucesor y cardinal límite. Definición. Capa es un cardinal sucesor si y solo si capa es igual a Aleph alfa con alfa, un ordinal sucesor. Y tenemos otra definición más. Capa es un cardinal límite si y solo si capa es igual a Aleph alfa con alfa, un ordinal límite, o alfa igual a 0. Entonces, esas son nuestras definiciones de cardinal sucesor y cardinal límite. Si bien los números cardinales son números ordinales, no estamos definiendo un cardinal sucesor como un ordinal sucesor y un cardinal límite como un ordinal límite. No. De hecho, probamos que todo cardinal infinito
es un ordinal límite. Todos estos cardinales, de hecho aquí faltó decir que kappa siempre va a ser un cardinal infinito. Kappa un cardinal infinito. Tienes un cardinal infinito, inmediatamente es un ordinal límite. Entonces no hay posibilidad de que sea un ordinal sucesor. Pero estamos definiendo un cardinal sucesor como aquel número cardinal que se puede escribir de la forma Aleph alfa, donde alfa es un ordinal sucesor. Ese sí va a ser un ordinal sucesor. Y kappa es un cardinal límite si y solo si kappa se puede expresar de la forma Aleph alfa con alfa un ordinal límite o alfa igual a 0. Es decir, omega, el conjunto de los números naturales, es un cardinal límite. ¿Ok? Bueno, hasta aquí dejamos el video. En el siguiente video vamos a definir, vamos a recordar, vamos a hacer un repaso de la aritmética cardinal finita. Cómo se define la suma de cardinales, el producto de cardinales, la exponenciación. Vamos a recordar algunas de las propiedades básicas. Vamos a hablar de la hipótesis del continuo y la hipótesis generalizada del continuo. Para concluir los videos, este sería el siguiente video, y al que sigue vamos a estudiar la aritmética cardinal infinita. Y con eso terminamos. ¿Ok? Bueno, hasta luego.